El 24 de marzo de 1603, algo iba mal en el interior de los apartamentos privados del Palacio de Richmond. Un olor pesado y nauseabundo comenzó a propagarse por los fríos pasillos de piedra, obligando a sirvientes y cortesanos a vacilar antes de acercarse a las cámaras selladas. Ni siquiera los paños empapados en perfumes intensos, apretados contra el rostro, lograban ocultar la verdad, el inconfundible hedor de un cuerpo en descomposición. Detrás de aquellas puertas cerradas, Isabel Tudor, la soberana que había elevado a Inglaterra a la categoría de potencia mundial dominante, se estaba muriendo lentamente, negándose a recostarse mientras la putrefacción avanzaba sobre su propia carne. Para comprender cuán devastador fue realmente este momento, debemos retroceder solo unas pocas semanas. Por entonces, la reina, de 69 años, aún presidía la corte con la rígida autoridad que había definido casi 5 décadas de reinado. Desde 1558, Isabel I había sobrevivido a conspiraciones, guerras e intentos repetidos contra su vida, apoyándose en un instinto político lo bastante afilado como para aterrorizar a sus rivales en toda Europa. Sin embargo, durante el invierno de 1603, comenzó un cambio invisible, al principio sutil, luego imposible de detener. El punto de inflexión llegó en febrero con la muerte de Catalina Howard, condesa de Nottingham, la compañera más cercana de Isabel. Catalina murió llevando consigo una confesión ligada al último y más doloroso apego de la reina. Roberto de Vereux, conde de Essex, ejecutado años antes por traición. En su lecho de muerte, Catalina reveló que había interceptado una carta escrita por Essex antes de su ejecución, una carta en la que suplicaba a Isabel su perdón. Isabel nunca la había visto. Había condenado al hombre que amaba, creyendo que había aceptado la muerte sin pedir clemencia. Conocer la verdad quebró algo en su interior. Los relatos conservados en los archivos reales describen un cambio repentino y perturbador. La reina, normalmente controlada y calculadora, comenzó a rechazar por completo la comida. En correspondencia privada, su secretario de Estado, Robert Cecil, anotó que Isabel pasaba días enteros sin pronunciar palabra alguna. Permanecía de pie durante horas, inmóvil, con la mirada fija en el vacío. Cuando por fin hablaba, siempre eran las mismas palabras, susurradas débilmente, repetidas sin variación. ¿Debo partir? ¿Debo partir? Sin embargo, Isabel Tudor no estaba dispuesta a abandonar este mundo en silencio. Lo que siguió fue un colapso lento y aterrador, que inquietó incluso a los miembros más curtidos de la corte. La mujer que había construido cuidadosamente su imagen pública en torno a la permanencia y el control, comenzó a mostrar señales inconfundibles de ruina física. Sus damas registraron la aparición de llagas crudas y abiertas que se extendían por su cuerpo. Su rostro y su boca empezaron a hincharse de manera antinatural, mientras un hedor repugnante emanaba de su piel, uno que ningún perfume lograba vencer. Los médicos de la corte, entre ellos John Dee, sospechaban un envenenamiento prolongado. Su atención se centró en el plomo y el mercurio, sustancias que Isabel había absorbido sin saberlo durante décadas. El albayalde de Venecia, el cosmético que utilizaba a diario, estaba hecho de carbonato de plomo mezclado con vinagre y se aplicaba en capas espesas para mantener su apariencia pálida. Esa máscara blanca, tan estrechamente asociada a su autoridad, la había estado envenenando en silencio. El plomo se acumula lentamente, y tras más de 45 años de uso, el daño se había vuelto irreversible. La exposición al mercurio procedía de tratamientos anteriores.
Tras sobrevivir a la viruela en su juventud, una enfermedad que le dejó cicatrices permanentes, Isabel fue tratada repetidamente con ungüentos a base de mercurio, una práctica médica común en la época pese a sus consecuencias mortales. Con los años, el mercurio penetró en su piel y en sus órganos, intoxicándola de forma gradual, imperceptible, hasta que el daño fue total. Aún así, el aspecto más inquietante de sus últimas semanas no fue el dolor en sí, fue su negativa a rendirse ante la muerte. En marzo se formó un absceso grave en su garganta, lo que hacía casi imposible tragar. Su lengua se hinchó de manera extrema, deformando su habla. Las llagas se rompieron, empapando sus vestiduras, mientras el olor de la descomposición se volvía tan intenso que incluso los asistentes más leales dudaban antes de entrar en la estancia. Sin embargo, Isabel se negaba a recostarse. Isabel Southwell dejó constancia más tarde de que la reina permaneció sentada sobre cojines colocados en el suelo durante 4 días y noches consecutivos, negándose a ser movida. Cuando le preguntaron por qué no quería descansar en su cama, Isabel respondió con sencillez y sin temor: «Si me acuesto, nunca volveré a levantarme». Quienes la rodeaban observaban impotentes cómo la antigua soberana dominante de Inglaterra se desvanecía ante sus ojos. Su piel, durante tanto tiempo pálida bajo capas de cosméticos tóxicos, adquirió un tono gris y sin vida. Su cabello, oculto durante años bajo pelucas, casi había desaparecido por completo, otro efecto del envenenamiento por metales pesados. Los anillos fueron retirados uno a uno, a medida que sus dedos se hinchaban dolorosamente a su alrededor. Su sobrino, Robert Cary, describió más tarde estas escenas con detalle. Recordaba a la reina sentada completamente inmóvil durante largos intervalos, con un dedo apoyado en la boca en un gesto extrañamente infantil, los ojos fijos en algo invisible. Cuando hablaba, sus palabras aparecían fragmentadas, oscilando entre la lucidez y la confusión. En ocasiones, susurraba el nombre de Essex, el hombre cuya muerte había ordenado. En otros momentos, regresaba la misma pregunta, suave e implacable: ¿debo partir? A medida que su estado empeoraba, la inquietud se extendía en silencio por la corte. Isabel nunca había nombrado a un sucesor. Durante todo su reinado, Isabel evitó deliberadamente cualquier conversación sobre la sucesión, plenamente consciente de que nombrar a un heredero socavaría de inmediato su autoridad. Mientras la cuestión permaneciera sin respuesta, su poder seguía siendo absoluto. Pero ahora, con su muerte aproximándose de forma inconfundible, los miembros del Consejo Privado ya no podían ignorar la realidad. Fuera de la vista, lejos de testigos, comenzaron a prepararse en silencio para lo inevitable. Finalmente, Robert Cecil decidió afrontar el asunto por sí mismo. Se inclinó hacia la figura hinchada de la reina, apenas humana, y habló con extrema cautela. «Majestad», preguntó, «¿quién debe sucederos?». Lo que ocurrió a continuación resonaría en la historia de Inglaterra como uno de sus momentos más perturbadores. Isabel ya no era capaz de hablar. La enorme hinchazón en su boca y en su garganta le había arrebatado por completo la palabra. Con un esfuerzo visible, las manos temblándole por la tensión, levantó lentamente los brazos por encima de la cabeza. Sus dedos se movieron con intención, formando la inconfundible silueta de una corona. Luego hizo un gesto hacia el norte, en dirección a Escocia. En silencio, señaló a Jacobo VI, hijo de María Estuardo. La crueldad de la ironía era innegable. Durante décadas, Isabel se había dedicado a neutralizar a María, reina de Escocia, su prima, su rival y la mayor amenaza para su trono.
María había pasado 19 años encarcelada antes de que Isabel autorizara finalmente su ejecución en 1587. Ahora, al final de su vida, Isabel entregaba su corona al hijo de María. Era como si el propio destino hubiera intervenido, asestando un último y amargo golpe a una gobernante que creía controlar cada desenlace. En los días siguientes, su estado se deterioró con una rapidez que nadie en la corte había imaginado posible. Las lesiones de su piel se extendieron velozmente, fusionándose en úlceras abiertas y supurantes que devoraban su cuerpo. El absceso en la garganta aumentó aún más, hasta que cada respiración se convirtió en un jadeo áspero, lo bastante fuerte como para oírse más allá de las paredes de la estancia. Los fluidos empapaban los cojines bajo ella, creando una escena demasiado horrenda para cualquier registro oficial o retrato. A pesar de ello, permaneció sentada en el suelo durante 4 días, aferrándose obstinadamente a la conciencia y resistiéndose a la cama que creía sellaría su destino. Finalmente, la persuasión dio resultado. Permitió que la acostaran. Y, exactamente como había advertido, nunca volvió a levantarse. En el instante en que su cuerpo tocó la cama, la fuerza que le quedaba se desvaneció. Fue como si se hubiera roto la última atadura. Durante los 3 días agonizantes siguientes, entró y salió de la conciencia, su cuerpo envenenado ya incapaz de sostener la lucha que había librado durante la mayor parte de su vida. Quienes estaban más cerca de ella observaban en silencio impotente cómo la mujer que había gobernado Inglaterra con un dominio sin igual yacía casi inmóvil, con la respiración superficial e irregular. En ocasiones, sus ojos se abrían, aún afilados por destellos fugaces de lucidez, como si su mente intentara desesperadamente recuperar el control de un cuerpo que ya había fallado. Instantes después, volvía a hundirse en la quietud. John Whitgift, arzobispo de Canterbury, fue llamado para administrar los últimos ritos. De pie junto a la cama, recitó las oraciones destinadas a guiar su alma hacia la muerte. Isabel no respondió. La hinchazón de su lengua y de su garganta hacía imposible cualquier palabra, y su conciencia se desvanecía en oleadas largas y desiguales. El ritual continuó de todos modos, realizado más para quienes estaban presentes que para la propia reina. En las primeras horas del 24 de marzo de 1603, alrededor de las 3 de la madrugada, Isabel I murió finalmente. La muerte, sin embargo, no trajo alivio al horror. Cuando comenzaron los preparativos para el funeral de Estado, las mujeres encargadas de vestir el cuerpo se enfrentaron a las consecuencias plenas de décadas de envenenamiento y sufrimiento prolongado. Lady Southwell dejó constancia más tarde de lo que presenció en un relato privado, oculto entre documentos familiares durante generaciones. La descomposición ya había comenzado a un ritmo alarmante. El cuerpo de la reina estaba grotescamente hinchado, tan distendido que resultó extremadamente difícil acomodarlo en las vestiduras ceremoniales. Años de exposición al plomo y al mercurio habían dejado sus órganos en descomposición incluso antes de que se produjera la muerte. La piel que había tratado de preservar obsesivamente aparecía ahora descolorida y manchada, marcada por sombras oscuras. Las llagas abiertas que la cubrían en vida seguían supurando tras la muerte. Lo más perturbador de todo era su abdomen. Su vientre estaba antinaturalmente agrandado, dando al cadáver la apariencia de un embarazo. Los historiadores han debatido la causa durante siglos. Algunos señalan un cáncer de ovario, una afección más común entre mujeres que nunca tuvieron hijos.
Otros sugieren ascitis provocada por el envenenamiento con metales pesados, que habría causado una acumulación de líquidos en la cavidad abdominal. Sea cual fuera la explicación, la imagen resultaba profundamente inquietante. La reina virgen, que había utilizado la castidad como símbolo político durante 45 años, ahora parecía grotescamente embarazada en la muerte. El ataúd fue sellado sin demora. El olor de la descomposición ya era abrumador, e incluso tras el cierre, no pudo contenerse por completo. Durante la procesión fúnebre del 28 de abril, quienes portaban el ataúd recordaron más tarde un hedor nauseabundo que se escapaba por las juntas. La comitiva avanzó rápidamente por Londres, no como un acto ceremonial, sino por pura necesidad. El cuerpo en su interior se estaba deteriorando con tal rapidez que detenerse era imposible. Y aún así, la historia no terminó realmente ahí. Décadas más tarde, durante las obras de restauración del siglo XIX, en la abadía de Westminster, se abrió la tumba de Isabel. Lo que los obreros encontraron en su interior dejó atónitos a todos los presentes. El ataúd de plomo que contenía sus restos había sido corroído desde dentro. La concentración de toxinas en el cuerpo de Isabel había sido tan extrema que los fluidos liberados durante la descomposición se volvieron químicamente corrosivos. Con el tiempo, habían llegado a consumir el propio metal. Cuando los médicos modernos examinan las descripciones históricas de su estado final, emerge un cuadro clínico profundamente inquietante. Isabel sufrió una exposición prolongada al plomo y al mercurio. Un envenenamiento de ese tipo habría provocado graves daños hepáticos, insuficiencia renal y pudo haber desencadenado cáncer. Las heridas cutáneas descritas por sus asistentes coinciden estrechamente con los síntomas de una intoxicación avanzada por metales pesados. La hinchazón en su garganta probablemente fue un tumor o un absceso masivo, posiblemente causado por el colapso de sus defensas inmunológicas. Su estado mental fluctuante cerca del final, oscilando entre una lucidez aguda y la confusión, encaja con el perfil de una encefalopatía tóxica. Durante décadas, se había envenenado sin saberlo en la persecución de una imagen. La máscara blanca que presentó al mundo, el rostro pálido y sin emociones sinónimo de la autoridad Tudor, estaba creada a partir de las mismas sustancias que destruían su cuerpo. El poder, la juventud y el control exigían un precio del que no pudo escapar. La muerte de Isabel I fue más que el cierre de un reinado. Se convirtió en una advertencia sobre la vanidad y el coste oculto de la autoridad. Esta fue la monarca cuyo nombre definió una era, que derrotó a la Armada Española, que elevó a Inglaterra al escenario global, que manipuló a gobernantes y reinos como piezas de un tablero de ajedrez. Sin embargo, no pudo vencer al enemigo que crecía dentro de su propia carne. En los meses posteriores a su muerte, la corte de Jacobo I trabajó con cuidado para suprimir las verdades más perturbadoras del declive final de Isabel. Los retratos oficiales mostraban a una reina serena y compuesta, intacta ante el sufrimiento. Los relatos públicos hablaban de una muerte tranquila y noble, pero en cartas privadas, diarios sellados y notas médicas confidenciales, perduró otra historia. Isabel Tudor no murió en paz. Murió mientras su cuerpo se descomponía, plenamente consciente de lo que estaba ocurriendo, aferrándose al control hasta el final. Quizá el detalle más trágico sea que Isabel lo comprendía. En raros momentos de claridad, cuando miraba a sus asistentes con ojos aún penetrantes, bajo un rostro hinchado y deformado, sabía exactamente lo que se estaba desarrollando.
La mujer que había moldeado cada aspecto de su imagen pública durante 45 años estaba perdiendo el dominio de su propio cuerpo de la forma más humillante posible. Hoy, los visitantes que se detienen ante su tumba en la abadía de Westminster contemplan una efigie de mármol de perfecta calma. Isabel yace esculpida en una paz eterna, con las manos juntas en oración, los rasgos serenos bajo una corona real. Es una ilusión reconfortante, preservada en piedra. La verdad sobrevive en otros lugares, en documentos ocultos, en testimonios susurrados transmitidos de generación en generación y en pruebas médicas que los historiadores rara vez enfatizan. Isabel, la reina virgen, la propia Gloriana, que una vez afirmó poseer el corazón de un rey dentro del cuerpo de una mujer, pasó sus últimos días sentada sobre cojines empapados de fluidos corporales. Su piel estaba rota por llagas, su cuerpo hinchado y en descomposición, y se negaba a recostarse porque comprendía que hacerlo significaba la muerte. Y tenía razón. En las semanas posteriores a su fallecimiento, Inglaterra avanzó con una precisión ensayada. La autoridad se transfirió sin sobresaltos. Jacobo VI de Escocia ascendió al trono inglés como Jacobo I, uniendo las coronas exactamente como Isabel había indicado en silencio al final. De cara al mundo exterior, la transición pareció ordenada, digna, incluso serena. Bajo esa superficie, sin embargo, la urgencia impulsaba cada decisión. La corte de Jacobo comprendió una verdad esencial. Los últimos días de Isabel Tudor nunca podían permitirse definir su memoria. Una reina que había gobernado durante 45 años no podía ser recordada como un cuerpo hinchado y en descomposición que se negaba a recostarse. Tenía que seguir siendo Gloriana, intemporal, dominante, intacta. Y así, la narrativa fue reformulada. Los comunicados oficiales hablaron de una muerte apacible, de una monarca que se deslizó suavemente hacia la muerte rodeada de oraciones. Se encargó a artistas la creación de imágenes que borraran cualquier rastro de decadencia. Piel lisa, ojos claros, postura regia, sin llagas, sin hinchazón, sin hedor. La historia conservó a Isabel en su apogeo, no en su final. Aún así, la verdad no pudo borrarse por completo. En la correspondencia privada, los cortesanos insinuaban lo que habían visto. En diarios que nunca estuvieron destinados a ojos públicos, las damas de la cámara describieron escenas tan perturbadoras que les costaba plasmarlas por escrito. Los médicos dejaron notas fragmentarias, documentando síntomas que no podían explicar, pero tampoco ignorar. Siglos después, historiadores y expertos médicos unirían esos fragmentos. Lo que emergió no fue un misterio, sino una catástrofe de avance lento. El cuerpo de Isabel había estado bajo ataque durante décadas. El envenenamiento por plomo, por sí solo, puede provocar dolor crónico, daños neurológicos, insuficiencia renal y deterioro de la piel. El mercurio añade temblores, confusión, colapso del sistema inmunitario y fallo orgánico. Juntos forman una tormenta perfecta, una que avanza en silencio, de manera invisible, hasta que ocultarla se vuelve imposible. Para el último año de su vida, Isabel casi con toda seguridad vivía con un malestar constante. En sus últimos meses, vivía con dolor. En las últimas semanas de su vida, el cuerpo de Isabel se encontraba en un colapso total. Aún así, rendirse no era una opción que estuviera dispuesta a aceptar. Desde el inicio de su reinado, Isabel Tudor había tratado la apariencia como una forma de gobierno. Pocos gobernantes antes que ella comprendieron con tanta claridad que el poder residía en la percepción. Su virginidad funcionaba como política, no como vida privada.
Su presentación externa nunca fue simple vanidad. Era autoridad hecha visible. Nada era accidental. La vestimenta, la postura, la expresión, todo eran decisiones deliberadas. El cosmético pálido que ocultaba las cicatrices de la enfermedad también disimulaba la fragilidad. Las pesadas pelucas encubrían un cabello que hacía tiempo se estaba debilitando. Las joyas desviaban la atención de unas manos marcadas por la edad. Incluso el silencio, cuando se utilizaba, se convertía en un acto estratégico. Así que cuando la muerte se aproximó, Isabel respondió, según la única lógica en la que confiaba. Se resistió. Su negativa a recostarse no fue negación, sino reconocimiento. Sabía exactamente lo que ese acto simbolizaba. Tumbarse significaba ceder. Significaba aceptar la mortalidad. Significaba permitir que el cuerpo se impusiera sobre la voluntad. Durante 4 días permaneció erguida, con las fuerzas debilitándose, con la conciencia oscilando entre la lucidez y la ausencia. Se aferró al último vestigio de mando. La corte no podía obligarla. Los médicos no podían ofrecer ningún argumento lo suficientemente fuerte. Incluso cuando los fluidos corporales empapaban los cojines bajo ella, incluso cuando cada respiración se volvía áspera y contaminada por la descomposición, no cedió. Esa actitud desafiante era totalmente coherente con la mujer que siempre había sido, y cuando finalmente permitió que la recostaran, la muerte llegó casi de inmediato. Hay algo profundamente perturbador en ese último acto de resistencia, no porque cambiara el desenlace, sino porque expuso su humanidad. Isabel I, la soberana casi legendaria, quedó despojada de ritual y grandeza, enfrentándose al miedo más antiguo compartido por todos los seres humanos, la pérdida del control. En vida dirigió a hombres, instituciones, ejércitos y reinos. En la muerte no pudo ordenar a las células de su propio cuerpo cuando comenzaron a fallarle. Las sustancias en las que había confiado para preservar su autoridad se convirtieron en el mecanismo de su destrucción. Ella lo comprendía. Esa conciencia es lo que hace su final tan inquietante. No fue ignorancia, no fue confusión, fue comprensión. Una mujer que entendía las consecuencias observando cómo el precio finalmente llegaba. La misma mente que había superado a papas y reyes reconocía la verdad a medida que se desplegaba. Isabel Tudor estaba muriendo a causa de los métodos que le habían permitido perdurar. El rostro blanco que la hacía eterna en los retratos era una ilusión construida con plomo. Los tratamientos destinados a preservar su cuerpo lo fueron desmantelando lentamente. Ninguna ilusión de permanencia podía detener el tiempo, la química o la descomposición. Con el sellado de su ataúd, con la procesión fúnebre apresurada por Londres, con el tallado de su imagen de mármol en la abadía de Westminster, la propia Isabel ya había desaparecido, sustituida por una versión creada por necesidad política y no por honestidad. Aún así, la verdad no desapareció. Persistió en el ataúd de plomo corroído. Persistió en las pruebas médicas que contradecían las afirmaciones de una muerte apacible. Persistió en el olor que no pudo ser contenido. La historia, por muy cuidadosamente que se gestione, siempre deja residuos. Cuando hoy las personas se detienen ante la tumba de Isabel, no se encuentran con la mujer real. Ven la figura que Inglaterra necesitaba que fuera. Serena, intacta, victoriosa, eterna. La verdadera Isabel terminó su vida hinchada, desfigurada, supurante y aterrada ante la rendición, no porque careciera de fuerza, sino porque había confiado en ella durante demasiado tiempo, más allá de lo que cualquier cuerpo puede sostener. Este final no disminuye su historia, la complejiza.
Isabel I no era divina, no era invulnerable. Era un ser humano que construyó un imperio mientras se desmantelaba lentamente a sí misma para mantener la ilusión del poder. Su muerte elimina el mármol y la mitología, y deja al descubierto algo mucho más inquietante que el fracaso. Deja al descubierto la verdad. Y esa verdad es sencilla. El poder gobierna naciones, pero no gobierna la mortalidad. La imagen puede dominar las mentes, pero no puede dominar la carne. Incluso los gobernantes más grandes deben enfrentarse, tarde o temprano, a aquello que pasan toda una vida negando. Isabel Tudor gobernó mientras la voluntad pudo imponerse al cuerpo, y cuando el cuerpo prevaleció, se negó a recostarse. Si quieres descubrir más verdades ocultas e inquietantes de la historia, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte los próximos episodios. Deja un comentario y cuéntanos qué gobernante o figura histórica te gustaría que exploráramos a continuación.